Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta plataforma de educación continua, coaching y capacitación médica integral. Como saben, cada lunes a las 6 de la tarde tenemos reunión de algunos temas de interés. Pues hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante. Recuerden que la pandemia por COVID-19 ha trastocado el sector educativo a nivel mundial. Eso es definitivo. Ha afectado la operación normal de las escuelas y más de las escuelas en medicina y en ciencias de la salud. A diferencia, como sabemos, de otras disciplinas, durante la contingencia los profesores, los estudiantes tienen un papel activo en las labores propias de la profesión y por ello es momento de replantear el rol que juegan tanto los profesores en la salud, en la formación de estos jóvenes y no solo para mantener un proceso de continuidad o un proceso de aprendizaje, sino para convertirse en un agente que forma parte de una respuesta sanitaria. La verdad que es un tema muy interesante y bueno, para esto tenemos un invitado especial que es el doctor Hugo Mendieta Cerón. Él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México con perfil PROMED y él es licenciado en, como, su licenciatura como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la misma Universidad Autónoma del Estado de México. Y quiero decirles que él tiene su título homologado, tiene doble titulación, la homologación es en España. Hizo su residencia de medicina interna en el ISSSTE, en el Centro Nacional 20 de noviembre. Tiene una maestría en ciencias por la UNAM, doctorado en endocrinología por la Universidad de Santiago de Compostela en España. Y pues en este doctorado fue becado por CONACYT y actualmente también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La verdad que Hugo Mendieta es un joven talento que debemos de seguir porque tiene muchísimos premios y reconocimientos, entre los que yo me acuerdo desde estudiante, pues tuvo primer lugar en la Olimpiada de Biología, primer lugar en el Congreso Científico de Estudiantes de Medicina, fue ganador de la convocatoria de Pfizer en el foro de investigación, primer lugar en congresos internacionales de investigación, en fin, acaba de recibir el premio mexiquense de ciencia y tecnología apenas el año pasado por todas las publicaciones que ha tenido recientemente por esta pandemia COVID-19. Y bueno, artículos publicados, tiene más de 50 artículos publicados, todos en revistas indexadas, tiene más de 10 colaboraciones en libros y revistas científicas. Es autor de algunos libros, entre ellos uno muy interesante que por favor les pido que lo lean. Este libro lo publicó desde el 2011, Cambios necesarios en el sistema de salud en México. La verdad que es un libro muy interesante que todos debemos de leer. Y tiene otro libro de temas de vanguardia en medicina y otro de manual de urgencias en medicina interna. La verdad que Hugo, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la educación médica universitaria en tiempos de pandemia. Te dejo los micrófonos, Hugo, y gracias por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias. Pues vamos a platicar un poco de la educación médica universitaria en tiempos de pandemia. ¿Me confirma, doctor, que así esté pasando la imagen? Sí, pasó sin problema. Ok. Bueno, como introducción, solamente para tener presente la severidad del COVID que nos ha afectado. Esta información es de hace, bueno, desde este mes, de hace 2 días, con casos confirmados de casi 6 millones. Obviamente sabemos que hay un subregistro, principalmente cuando empezó el problema, pues no había pruebas suficientes para confirmar nada. Defunciones estimadas de 335,000.
Pero recordemos que tenemos un exceso de mortalidad de casi 600,000. La mayoría pues estará atribuido a COVID-19. Entonces, no sé, por lo menos estarán en 500,000 muertes tal vez de este virus en México. Como sabemos, el sector educativo ha sido uno de los más afectados por la pandemia, pero así como la seguridad de los estudiantes ha sido prioritaria, también es imprescindible la necesidad de preparar médicos, especialistas y otros profesionales de la salud. Cabe mencionar que por mucha seguridad que tengamos, no hay manera de regalar un título, si no sería totalmente a distancia y para el área de la salud, que estamos con pacientes, no consideramos que esto sea factible, ¿cierto? Quizás en otras licenciaturas sí sea menos peligroso. Vimos que en la mayoría de universidades y hospitales del mundo, las prácticas de los estudiantes fueron suspendidas. Aquí tenemos, por ejemplo, de programas de Estados Unidos, de visitantes para estudiantes que fueron suspendidas. ¿Ok? Apenas se están reactivando y obviamente para esta reactivación y reconsideración piden varios requisitos, entre ellos tener la vacuna, un seguro de gastos médicos, etc. Desde el año pasado ya había foros de la OPS que estaban planteando esta situación de la pandemia y la educación médica. Preguntaban en este foro, ¿hasta dónde se puede avanzar en el aprendizaje de determinadas competencias clínicas y relacionadas mediante simulación en la virtualidad? Mencionan que la tecnología había llegado ya como una aliada, pero ¿cuáles son los desafíos que se presentan para no profundizar el distanciamiento entre los profesionales de la salud y la comunidad que necesita de sus cuidados? Y vimos que se implementó en diferentes hospitales lo de la telemedicina, las consultas y la efectividad, eficiencia, resultados, pues en lo personal no lo tengo claro, no estoy viendo que se esté compartiendo estas experiencias, por lo menos de hospitales de México, estará muy limitado, no hay estadísticas en cuanto a qué consultas se siguieron, ¿no? Con éxito. No obstante, pues la reclusión en casa de los estudiantes, a nivel de posgrado, los médicos residentes permanecieron en los hospitales y en muchos casos fueron reasignados a las áreas COVID, independientemente de la especialidad que estaban cursando. Las actividades académicas se mantuvieron en la mayoría de los casos de manera virtual. Las sesiones generales, clases grabadas, etcétera. Pero no podemos dejar de pasar de lado que hubo algunos residentes o muchos que se enfermaron, algunos con desenlace fatal, desafortunadamente. Sin embargo, pues cabe mencionar que estamos en una encrucijada porque tampoco se puede otorgar un título por competencias, menos aún en las áreas quirúrgicas sin haber operado. Creo que lo tenemos todos muy claro. Creo que un factor que contribuyó a la decisión de limitar las prácticas clínicas fue la falta de equipo de protección personal adecuado a los estudiantes, porque ¿quién se iba a responsabilizar de otorgar este material? ¿La institución de salud o la institución educativa o el estudiante de manera particular? Creemos que la institución pública, de por sí, con la marea de pacientes, saturó los recursos que ya venían un poco limitados
pues evidentemente no voy a tener los elementos para ofrecer protección a estudiantes. Las instituciones educativas prácticamente quedaron sin elementos también para proteger a los estudiantes. Por lo tanto, esto residió en cada estudiante, cada alumno, la posibilidad de protegerse a sí mismo. Durante la pandemia se presentó una disminución significativa de las actividades en áreas de docencia, entre las que se incluyen la consulta externa, cirugías selectivas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, entre otros. Vimos todos entonces que las consultas rutinarias se retrasaron, se reprogramaron y todavía no tenemos claro la repercusión negativa sobre el estado de salud de los pacientes que llevaban un seguimiento por diagnósticos diferentes a COVID-19. Y agregándose a esta situación, los mismos docentes fueron confinados por causa de la propia enfermedad o por ser considerados población vulnerable, edad mayor de 65 años o comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Por lo tanto, también tuvimos una baja tanto en los hospitales de profesionales de la salud como en las universidades. Por lo tanto, durante esta pandemia, se ha alterado la interacción docente-alumno, lo que dificulta resolver dudas de forma más dinámica, y todo lo hemos experimentado como docentes y como alumnos. No es lo mismo una pantalla en la que estamos exponiendo un tema, ya sea el docente o el alumno, y difícilmente podemos interactuar con todos los demás asistentes a la sesión y detectar inmediatamente quién, digamos, está perdiendo atención, o la dinámica presencial cuando inmediatamente se levanta la mano o se participa o se pregunta. También se ha tenido una restricción en la movilización nacional e internacional, así como la organización y participación de eventos académicos internacionales, entre los que se incluyen congresos, simposios y conferencias. Entonces, todo esto también se vino abajo, aunque se facilitó claramente la participación en eventos de manera individual y fue más económico, no tuvimos que desplazarnos o gastar. Sí, se perdió esta interacción, pues, académica valiosa que se da en congresos. Es verdad que hemos usado softwares para prácticas de laboratorio, videos, podcast tutoriales, simulación clínica virtual, etcétera. Pero me queda la duda si quienes han tomado los softwares de laboratorio ya tienen la capacidad para pipetear de manera correcta o no. Igualmente, no estoy muy seguro que con las simulaciones o videos los estudiantes hayan adquirido las capacidades para hacer un procedimiento. Y la pregunta es, cuando tengan el primer paciente enfrente, si ese paciente está consciente que va a ser el primero con el que van a hacer un procedimiento. Y si el paciente, más bien el alumno, lo podrá hacer. Bueno, pues esa es una imagen de mis clases en las que empezábamos alguna materia, una sesión. Y pues esto era la imagen de antes de comenzar. Ya cuando está la clase y que tenemos la proyección en diapositivas, pues se cierra inmediatamente. Ya no puedo ver tan fácilmente pues las caritas de los alumnos y tengo que concentrarme en el tema. Entonces, o estoy viendo quién está conectado o estoy concentrado en dar el tema. Es como que más difícil en relación a una clase presencial en la que estamos con más dinámicas. Hay diferentes modelos de pacientes virtuales. No es anuncio, pero recomiendo que exploren todos esta página de Medscape, donde es muy dinámico, es muy interesante, vienen casos de muchas patologías
Creo que el defecto de Medscape es que se enfoca más a cáncer, que es lo que quizás veremos menos como médicos generales, pero aún así encontraremos diferentes alternativas de artritis, diabetes, hematología, etcétera. Y tiene algunas ventajas. Va el alumno o el médico respondiendo como si tuviera al paciente enfrente y evidentemente con un ensayo, una grabación previa, dependiendo de nuestras preguntas y solicitud de laboratorios, se va abriendo un video diferente con respuestas o laboratorios que van siguiendo un flujograma muy bien establecido. Entonces, es excelente para reforzar conocimientos para practicar. Y así como este hay otras alternativas. Entonces, en respuesta a estos desafíos, se han generado soluciones a través de la presencialidad asistida por tecnología, la cual previamente no se había utilizado ni mencionado en muchas universidades, menos en las que son más pequeñas o con menos recursos. Al respecto, un autor wahhabi encontró y sus colaboradores encontraron que en comparación con el aprendizaje presencial, el efecto de las plataformas digitales no logró encontrar una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la obtención del conocimiento, con una evaluación de 8 estudios que incluyó 495 participantes. Por otro lado, el autor Gulto y colaboradores encontraron en su revisión sistemática, que incluyó 16 estudios aleatorizados, efectos similares de la educación continua basada en la web en comparación con el aprendizaje presencial para médicos. Entonces vamos a encontrar información en todo sentido, que sirve, que no sirve y que a lo mejor que es igual, en cuanto a conocimientos teóricos y aprendizaje. Ha tomado principal realce que contemos con laboratorios de habilidades clínicas donde sí podemos practicar en alguna medida técnicas importantes o simuladores y estamos viendo cómo reacciona un maniquí con su electrocardiograma dependiendo de alguna circunstancia clínica y el estudiante tiene que ir resolviendo qué está pasando. Tiene que actuar si hay una fibrilación, un bradicardia, taquicardia que está entrando en choque. Entonces, si contamos con estos entrenamientos que son dinámicos, sí podemos encontrar de alguna manera una capacidad de entrenamiento en los estudiantes. Hay tres tipos de simulación: baja fidelidad, que son simuladores de un segmento anatómico, en los cuales se practican, por ejemplo, ciertos procedimientos y algunas maniobras. Prácticas como exploración ginecológica, aplicación de inyecciones intramusculares o intravenosa o toma de presión arterial. Hay de fidelidad intermedia, que combina el uso de una parte anatómica con computadoras, y de alta fidelidad, que es una integración de múltiples variables fisiológicas manejados mediante computadoras utilizando tecnología avanzada en hardware y software para aumentar el realismo de la simulación. Incluye también prácticas de situaciones clínicas complejas como atención de un parto, intubación endotraqueal, resucitación cardiopulmonar en niños y adultos, reconocimiento de enfermedades cardíacas y atención de enfermedades en terapia intensiva. Obviamente, depende del recurso de cada institución, la complejidad de lo que se disponga. Y habrá instituciones que incluso tendrán un hospital de entrenamiento, instalaciones que simulan una terapia intensiva, selle, área de tococirugía, etc. Pero implementar las clases 100% en línea ha tenido diversos obstáculos, como el desfase generacional y falta de sistemas de educación a distancia propios en varias universidades. Entonces, no es lo mismo que alguien tenga ya un sistema que se estaba desarrollando antes de la pandemia y que ya venía ofertando cursos o capacitación en línea a universidades en las cuales se usaron plataformas no propias. Llámese, por ejemplo, el sistema de Meet, Zoom u otro, pero que no le pertenece.
Desafíos de los profesores. Imagínense los profesores que estaban durante la pandemia y que, como mencioné, incluso no especialistas, no especializados en patologías críticas, tuvieron que apoyar. Entonces, los profesores de la clínica en especial se estuvieron enfrentando a las tareas de su competencia. Por una parte, asumieron su trabajo como médicos que debían parar en los hospitales para recibir atención y atender pacientes COVID. Y además tenían que virtualizar sus cursos y aprender a utilizar recursos digitales. Ambas tareas fueron muy demandantes y generaron fuertes tensiones. Desconozco el porcentaje de todos los profesores que pudieron cumplir con semejante tarea y reto. Desgaste y que imposibilita ser totalmente eficientes en ambas competencias. Desafíos de los estudiantes. Todos vivimos problemas de conexión en la red con un ancho de banda insuficiente. Numerosos estudiantes han denunciado la carencia de equipos informáticos para continuar sus estudios en formato virtual. No dudo que haya deserciones por esta situación y aparte nos enfrentamos a que en sus propias familias perdieron quizás al sustento, al papá, al mamá, hermanos y tuvieron que dedicarse a trabajar. No podíamos esperar otra circunstancia en México con una situación económica muy heterogénea y entonces no estábamos preparados para estar en un mundo virtual. Educativamente no era posible. Y de los profesores, el desfase generacional hace que muchos a lo mejor han sido renuentes a dominar las redes y las tecnologías de la información. En un estudio que se publicó en Cuba, pues mencionan que dentro de la enseñanza virtual se sugiere considerar y poner en práctica los siguientes métodos de enseñanza: empleo del modelo de flip class o clases invertidas, es decir, que estén dando clases los alumnos, uso de aprendizaje en línea y trabajo en los foros online. Con esto quiero decir que hay países que tuvieron retos incluso superiores a México. Entonces, no creo que estemos saliendo bien librados, pero hay otros que pues igualmente enfrentaron la pandemia con menos recursos. ¿Qué tenemos que hacer en este sentido? No podemos sacar una conclusión si no tenemos evidencias o información para analizar. Es necesario recabar opiniones de los estudiantes y así obtener sugerencias y también opiniones de los docentes que nos den sugerencias y encontrar puntos de convergencia que podamos solucionar. Importante, no debemos confundir una migración apresurada y con un alto grado de improvisación hacia las tecnologías de la comunicación e información con una auténtica innovación educativa. Es decir, que nos vimos inmersos en las tecnologías, en las redes, en videoconferencias, videoconsultas, pero eso no significa que estemos innovando realmente, sino que tenemos que encontrar ese punto de satisfacción y de mejora. ¿Cómo tenemos posibilidades de evaluar lo que ha pasado? Uno, desempeño intrainstitucional, es decir, ver las calificaciones de nuestros alumnos. ¿Estarán siendo muy diferentes en relación a estatus prepandemia y ahora un estatus pospandemia, digamos? ¿Cómo nos va a ir en relación en México en el examen nacional de residencias médicas? ¿Se mantendrán los porcentajes de aceptación de cada institución? ¿Habrá alguna que presentará una mejora? ¿Habrá muchas que presentarán deterioros en el promedio de sus alumnos? Y lo más importante, habilidades clínicas. ¿Cuáles son las habilidades clínicas de nuestros alumnos? Porque al final de cuentas podemos leer ampliamente, profundamente, tener un conocimiento teórico muy importante, ser, digamos, hasta eruditos. Pero la pregunta es
Si todo ese conocimiento teórico se traduce en que la estudiante sea capaz de diagnosticar un infarto, que sea capaz de canalizar, que sea capaz de tomar decisiones. En este sentido, encontré una publicación muy interesante de Argentina y un grupo que imparte la materia de anatomía. Y aquí valoraron los cambios impuestos por las restricciones de la pandemia en la docencia y aprendizaje de la anatomía, según los propios estudiantes. Se realizó un estudio transversal, cualitativo y relacional basado en una encuesta anónima y voluntaria con respuestas por selección múltiple, semiestructuradas y otras con escala de valoración 1 a 5 tipo Likert. Se incluyeron preguntas sobre edad, género, nacionalidad, provincia de origen de los argentinos, año en que cursó anatomía normal, dificultades, ventajas y desventajas para el estudio virtual y de la anatomía en particular, nivel de satisfacción con las actividades organizadas por la cátedra, tiempo de dedicación al estudio, importancia del aprendizaje práctico con cuerpos, importancia de la anatomía para la carrera y la incidencia de las restricciones por la pandemia en todo ello. Encontraron que para el aprendizaje de la asignatura de anatomía tuvo una gran repercusión negativa, aún disponiendo de otros recursos digitales, fotografías y videos de cuerpos reales. Encontraron que la carencia de contacto regular con sus compañeros y docentes, la ansiedad, falta de motivación y dificultad para concentrarse, también los afectaron en forma significativa. Ese estudio de este grupo de Argentina no evaluó resultados académicos, pero según la percepción de los estudiantes, las limitaciones impuestas por la pandemia sí afectó severamente su formación, generando incertidumbre y poniendo en riesgo la formación de recursos humanos para la salud. Algunos comentarios que podemos decir de la educación virtual, presencial e híbrida. La educación virtual tal vez sea subóptima realmente en la adquisición de habilidades clínicas. En teoría puede ser menos dinámica, aunque ofrece para nuestra realidad, específicamente en México, que nos trasladamos en las clínicas de un hospital a otro, pues ahorro en traslado, definitivamente, ¿no? El alumno ya no tenía que gastar ni perder tiempo en desplazamiento. Presencial, hay una dificultad prepandemia y pospandemia. Es difícil la atención en consultorios pequeños. Hay consultorios en hospitales que apenas cabe el médico y el paciente, y si es un hospital pediátrico, pues ya viene el responsable del pequeñito. Pues no van a caber 6 alumnos en ese consultorio. La pregunta también que me hago es, ¿sí les dan las clínicas los profesores? O sea, ¿es efectiva la clase? ¿Están viendo pacientes o se vuelve una extensión de una clase teórica y se van a una biblioteca y se ponen a leer? Y una educación híbrida puede ser una solución parcial en clínicas, principalmente ante la saturación. Y como vimos, con páginas web que ofrecen casos clínicos simulados de alguna calidad aceptable, tal vez podríamos mantenerla. Es decir, no olvidarnos de esta situación virtual que puede ser un complemento importante. Y entonces, en todo proceso de educación y más en el área de la salud, los alumnos tienen que desarrollar competencias. Tienen que tener conocimiento teórico, habilidades y también investigación. La teoría creo que tal vez sea el menos de los problemas porque se puede estar reforzando. Autoaprendizaje, lecturas, guía, etc. Habilidades, estoy dudando que las estén adquiriendo. Para los que tienen versión en... Las habilidades estoy dudando que estén dominándolas. Realmente, si implementáramos, por ejemplo, a modo de Estados Unidos, que se hace el examen de los steps 1, 2 y 3, y que el 3 es 100% clínico,
no sé qué tan bien pudieran estar haciendo una intubación. Y competencias, pues diferentes. No solamente ese conocimiento teórico, sino también la capacidad de interactuar con pacientes y con colegas también. Preguntemos entonces si nuestros alumnos saben interrogar. Preguntemos ya no procedimiento por procedimiento, sino exactamente qué procedimientos saben hacer. Preguntemos si están listos para trabajar. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competencia, en México hay 178,996 alumnos que estudian esta licenciatura. Cada año están presentando se están registrando un poquito más de 50,000, casi 60,000 alumnos para el examen nacional de residencias. No todos van a entrar a una especialidad. Todos los demás y que optan ya por una opción laboral, de manera automática van a adquirir todas las habilidades de un día para otro solamente porque les den el título. Es decir, no practican en 2, 3 años, que son las materias clínicas, y en cuanto les den el título y ya sean profesionistas hechos y derechos con su cédula, ya se enfrentan a pacientes, ¿lo van a poder hacer? ¿Estamos listos para otra pandemia? Porque pues no es la última. Y tenemos los recursos para la automatización, robotización, porque pudiéramos decir que son grandes alternativas, pero seamos realistas que no tenemos los recursos para tener robots, para tener modelos en todas las materias y en todas las escuelas. Podemos sacar algunas conclusiones, que la educación virtual es una herramienta complementaria de educación presencial, pero ninguna estrategia reemplazará ni compensará totalmente las prácticas clínicas. Alguna sugerencia que me permito hacer es que se debe promover la implementación de evaluaciones acerca de la educación a distancia, así como lo hizo el artículo de los autores de Argentina. Pues preguntemos, sin que esto tenga que ser un artículo o un proyecto, simplemente por la libertad de cátedra que tenemos para mejorar, con un formulario de cualquier sistema, tendremos una retroalimentación. Estamos educando para que tengan habilidades o para repetir conocimiento. Y si los alumnos están sintiéndose seguros que van a poder desenvolverse de manera eficiente en un plano laboral. Todavía si entran a una residencia, pues van a tener que acelerar sus habilidades de manera forzosa, ¿no? Y pues muchas gracias. Me pueden seguir en las redes, quedo atento a este diálogo, preguntas, inquietudes o a lo mejor opiniones diferentes a las que he compartido aquí en este foro.